Con temor y temblor me presento ante su iglesia. Pecador, de labios inmundos, imperfecto. Pero con la bendición y el privilegio de poder traer esta hora su palabra. No es mi palabra, es su palabra. Inclinemos nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, rogamos que tu Santo Espíritu venga, campee sobre nuestros corazones, campee sobre nuestras mentes, campee sobre nuestro espíritu. Tú nos conoces por nombre. Creemos firmemente que no estamos aquí por casualidad. Creemos que si estamos aquí es porque tú tienes algo en particular para cada uno de nosotros. Creemos, Señor, que el Espíritu Santo tiene algo muy especial. Y Padre, yo te ruego, te suplico, que la promesa de que tu palabra no ha de volver vacía sea una realidad en cada uno de nosotros. Que ni la enfermedad, ni la angustia, ni la preocupación sea el motivo para que nuestra mente vague, nos distraigamos y perdamos esa comunión que tú esperas y anhelas que guardemos contigo en esta hora. Dios, gracias por darme la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por prestarme estos oídos. Yo no puedo hacer nada, pero tú sí. Por eso en esta hora ruego tu intervención y ruego, Señor, que tu Santo Espíritu dirija mis labios y mi mente, para que lo que brote sea tu palabra y no mi palabra. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que yo disfrutaba muchísimo, o disfruté mucho, fue convivir con mis hermanos. Recuerdo que cuando mi papá empezó a construir la casa donde vivíamos, una de las cosas que más nos atraía, lo que más nos gustaba a nosotros, era jugar a las escondidillas. Era un terreno amplio. Y recuerdo que lo primero que hicieron fue cavar una rasaja bastante profunda donde iban a estar los cimientos. Y esos cimientos tenían aproximadamente unos 2 metros de profundidad. Cuando era la tarde, nos reuníamos, tengo 3 hermanos varones y yo. Y nos disponíamos a jugar y siempre pensábamos cuál sería el juego que más nos iba a traer expectativa. Lo que más nos gustaba era jugar a las escondidillas. En un terreno que estaba lleno de grava, ladrillos, polvo, herramienta, escaleras. Era muy fácil poder esconderse. Pero había un lugar que a mí me gustaba mucho, que me podía esconder ahí, porque era una tina, ¿no? De esas tinas donde uno se podía meter y podía uno esconderse. Nunca les revelé a mis hermanos dónde me escondía. Siempre rondaban donde yo estaba y escuchaba sus voces que decían, pero ya pasamos por aquí, pero no lo hemos visto. Vayamos a tal lado a buscar. Regresaban y decían, no, tampoco está ahí. Vamos a tal lado, tampoco está ahí. Pasado el tiempo yo entendía que ellos ya se habían desistido de estarme buscando y que habían decidido olvidarse del juego. Salía yo sigilosamente debajo de esa tina, que nadie supiera que yo había estado escondido ahí. Y les decía, sorpresa, ya estoy aquí. ¿Dónde te escondiste?, me decían. Nunca les revelé dónde me escondía. Dice el Salmo 139. Versos 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí
me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Coram Deo. Coram Deo. Coram Deo. Un término que está en latín, que fue usado mucho en la época de la Reforma, y que Martín Lutero lo utilizó para explicar cuál es la esencia de la vida. Hay mucha gente que se pregunta, ¿yo qué hago aquí? Tengo enfermedad, tengo problemas, tengo aflicciones, ¿qué hago aquí? Soy un hombre exitoso, todo lo que hago me sale bien. Eso es por mi capacidad, porque tengo los conocimientos necesarios y las relaciones para hacerlo. Coram Deo. Coram deriva del latín cora. Y cora es pupila, pupila del ojo. Y significa en persona, cara a cara, en presencia de uno, ante los propios ojos, en presencia de, delante de. En presencia de y delante de. Coram Deo significa delante del rostro de Dios. Y lo que Lutero estaba diciendo era simplemente que la vida cristiana significa vivir toda tu vida en la presencia de Dios. Tristemente, muchas veces actuamos y nos comportamos como si nuestras vidas no estuvieran a la vista de Dios. Que nuestro comportamiento en lo secreto puede ser muy diferente de cómo nos comportamos cuando estamos en presencia de Dios. Ojo, siempre estamos en la presencia de Dios. Siempre estamos en la presencia de Dios. Muchas veces pensamos que estamos fuera de la vista de Dios. Es como ese juego de las escondidillas. Creemos que nos podemos esconder. Sí, te puedes esconder de tus familiares, de tus hermanos, de tus padres, de tus amigos. Te puedes esconder de tus enemigos, pero no te puedes esconder de la presencia de Dios. ¿Cómo vives tú tu vida? ¿Consciente que estás en la presencia de Dios? Ahorita que estamos aquí, ¿creemos que Dios está aquí? Dios está aquí y está en primer lugar. Y ante Él yo tengo la responsabilidad de decir su palabra, no mi palabra. A mí me llama mucho la atención, porque a veces cuando estamos en el culto pensamos que Él supuestamente está aquí, pero no hago lo que Dios quiere que haga. Tomo el celular y me estoy distrayendo. Cierro los ojos y me duermo. Estoy físicamente aquí, pero estoy alejado a kilómetros de aquí. Estoy a 70 kilómetros. Porque estoy pensando en lo que tengo que hacer, las actividades que tengo que realizar. ¿Sí estás en la presencia de Dios? ¿Entiendes la magnitud de lo que estás viviendo? A lo largo de la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de gente que pensó que no estaba en la presencia de Dios. Adán y Eva. Dios les había dado una línea, una indicación de lo que tenían que hacer, de lo que no deberían de hacer. Y aún sabiendo lo que Dios había demandado de sus vidas, ellos tomaron la decisión de hacer lo opuesto a lo que Dios les había encomendado. Dice que tomaron del huerto el fruto prohibido. Génesis 3, versos 7 y 8. Y dice que Dios viene y se acerca y les pregunta que dónde están. Y a veces nosotros creemos que Dios se desconectó, que Dios se fue,
Dios siempre estuvo ahí. Siempre permaneció al lado de ellos. El caso más impactante es este de David, Salmo 139, versos 7 a 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Pero ¿qué pasó? Cuando nosotros leemos el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versos 4 y 5, dice que David estaba reposando, estaba descansando, y este hombre vio a una mujer, la cual dice que era sumamente atractiva, y la mandó llamar, y se acostó con ella. Y durante un buen tiempo él vivió como que eso que había hecho había estado ajeno o separado de la mano de Dios. Qué fuerte. Tuvo que venir el profeta Natán y decirle: David, si tú pensaste que yo estuve ausente y que no estuve presente en lo que hiciste, quiero decirte que estuve muy presente. Tuvo que venir el profeta Natán. Y cuando le muestra la ilustración y le dice que había un hombre que tenía una corderita y otro que tenía muchos, a su parecer, cuando le dice todo esto, ¿qué dice David? Reacciona con violencia y le dice: este hombre merece la muerte. Pero qué fuerte fue cuando le dijo: David, ese hombre eres tú. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si cada vez que hacemos algo que va en contra de la voluntad de Dios, viniera alguien y nos dijera: Samuel, ese eres tú? Te has equivocado, Samuel. Recuerdo que mi madre, cuando se paraba enfrente de mí y me decía en tono fuerte: ¿hay un Dios que todo lo ve, Samuel? Sabía que mi madre no me estaba haciendo una pregunta abstracta. Sabía que lo que me estaba diciendo era una realidad, que Dios me estaba observando, que Dios me estaba viendo y que yo no había tenido el menor temor, el menor recato por sujetarme a su voluntad. Mi madre estaba haciendo una pregunta y esa pregunta no tenía una respuesta correcta. ¿Por qué haces lo que te estoy diciendo que no hagas? Ella me estaba desafiando a justificar mi comportamiento con una razón válida, pero yo no tenía ninguna razón válida para no hacer las cosas. Cuando nosotros no hacemos conciencia de que estamos en la presencia de Dios, no hay justificación que le podamos presentar a Dios para decirle: esta es mi justificación, ¿por qué razón yo hice esto? Me llama mucho la atención la vida de Jonás. Jonás, allí en el capítulo 1, en el verso 3, me llama la atención cómo él entiende y cómo él pretende justificar su rebeldía para no hacer lo que Dios le demanda. Jonás capítulo 1, verso 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, para huir de la presencia de Jehová. Él estaba convencido que podía esconderse, que podía escaparse de Dios. Y no solamente lo externa allá en el versículo 3. Dice entonces que aquellos hombres, cuando vieron que la tempestad no se podía controlar, que la tempestad cada vez era más fuerte, ellos vinieron y le preguntaron: ¿qué podemos hacer? ¿Por qué está aconteciendo esto? ¿Qué explicación hay? Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía ¿de quién? De la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Recientemente un amigo me hizo una pregunta:
¿Cuál es la esencia de la vida cristiana? ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana? Me costó trabajo poder responderle, pero vino a mi mente el corandeo. La esencia de la vida cristiana es saber que siempre estamos en la presencia de Dios, que siempre estamos delante de Dios. Durante los últimos meses en el instituto donde yo laboro, han hecho una fuerte campaña diciendo que todo lo que hagamos, lo hagamos pensando, considerando que nos están viendo, aunque no haya nadie. Y no están alejados del principio del corandeo. Pero qué triste que vengan a través de otras cosas a nosotros que conocemos la verdad, que nos tengan que decir, haz las cosas pensando en que hay alguien que te está observando. ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana? ¿Cuál es el objeto de la vida cristiana? ¿Cuál es el propósito de la vida cristiana? El propósito, la esencia de la vida cristiana es vivir toda la vida en la presencia de Dios. Pero no lo hacemos así. Me llama la atención, a veces hacemos bromas o hacemos cosas que pensamos que nadie nos ve, y a lo mejor nadie nos ve, humanamente. Recién nos volvimos a incorporar aquí abajo. Se habían arreglado los baños de las mujeres. Y quiero pensar que quien lo hizo fue un niño, por travesura. Se dio a la tarea de envolver una piedra, envolverla en papel y echarla a la taza. Y no obstante de que lo hizo en una, lo hizo en dos. Él puede decir, nadie me vio. Humanamente nadie te vio. Pero si nuestro hijo no entiende y no comprende que todo lo que sucede, que todo lo que haces está ante los ojos de Dios, lo seguirá haciendo. Y seguirá haciendo cosas más graves y más delicadas. Esta frase, corandeo, literalmente se refiere a algo que sucede en la presencia o delante del rostro de Dios. Vivir corandeo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios. ¿Y para quién creen? Para la gloria de Dios. Eso me lleva entonces a regresar al Catecismo Menor de Westminster. Primera pregunta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Se la saben? ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Cómo lo vas a glorificar si no te sujetas a lo que Él te demanda? Vivir en la presencia de Dios es entender que lo que hagamos, que donde estemos, estamos haciéndolo bajo la mirada de Dios. Porque uno de los atributos no comunicables es la omnipresencia. A veces se nos olvida la omnipresencia. Dios está presente. No existe un lugar tan remoto que podamos escapar de su mirada, que es una mirada penetrante. Ser consciente de la presencia de Dios es también estar consciente de su soberanía. Vivir bajo la soberanía divina de Dios
tiene una gran responsabilidad. Cuando nosotros laboramos, trabajamos, a veces perdemos de vista que lo estamos haciendo para el Señor de señores y para el Rey de reyes. Vemos tan limitado y pensamos que estamos trabajando para el jefe inmediato, para el director de esa compañía, de esa empresa, o para el dueño de esa compañía. Perdemos de vista lo que dice Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Para quién? Para el Señor. Y dice, y no para los hombres. Cuando tú estás atrás de la computadora, cuando tú estás atrás del centro de investigación donde te encuentres, donde estés en la compañía donde estás, ¿para quién lo estás haciendo? ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Tristemente, muchos de nosotros no vivimos esta vida que Dios demanda de nosotros. Hay cristianos que dividimos en dos secciones nuestra vida. La vida religiosa y la vida no religiosa. No hemos entendido que es una sola vida, que no hay dos vidas. Dividir la vida entre lo religioso y lo no religioso no es lo correcto. Y una de las cosas que nosotros debemos de guardar es la integridad. Esta integridad debe estar presente en los hombres y en las mujeres. Que debemos de tener un patrón de vida, que tiene que ser un patrón de vida consistente. Es un patrón que debe de funcionar tanto en lo secular como en lo religioso. Porque siempre nos mantendremos ante la presencia de Dios. Muchos de nosotros abrigamos o buscamos la oscuridad, donde podamos tener una vida secreta, donde pensemos sutilmente que estamos alejados de la presencia de Dios, que Dios no está interesado en nosotros, que a Dios no le importa lo que haga, lo que diga, lo que piense. A Dios le interesa lo que piensas, lo que ves, lo que escuchas. A Él le interesa. Pero a veces actuamos como si pensáramos que a Él no le interesa. Pensamos en un Dios que está alejado, desinteresado, desconectado de lo que yo estoy haciendo. Mentira. Dios está interesado en nosotros. Está al pendiente de nosotros. Y demanda que nosotros estemos pensando constantemente que estamos ante su presencia. Corandeo tiene un significado más profundo. Es vivir nuestra vida enteramente ante Dios, sabiendo que Dios está presente. Esto debiera cambiar nuestra actitud hacia el pecado, hacia las cosas que no son tan importantes en esta vida. El ser conscientes de la presencia de Dios nos hace actuar de la forma en que Dios quiere. Haya 1000 personas, haya 2000 personas, o solamente haya una persona, o solamente esté yo solo. Ser consciente de la presencia de Dios nos debe hacer actuar con una forma temerosa, reverente delante de Él. En conclusión, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Inclinemos nuestro rostro. Amado Padre, te doy gracias infinitamente, buen Dios, por esta bendición, este privilegio de poder compartir tu palabra. Yo no puedo hacer nada, buen Dios.
Inicié diciéndote que te doy gracias porque me prestaste estos oídos. Gracias, Dios. Y te he rogado, Señor, la intervención del Espíritu Santo. Te he rogado, Señor, porque esta palabra penetre lo más profundo de nuestro corazón y que este corandeo sea, Señor, visto como algo que tenemos que practicar. Recordar que siempre estamos ante tu presencia, que no hay lugar donde nos podamos esconder. Padre Celestial, redarguye, corrige, exhorta a tu pueblo. Te lo pido, te lo suplico, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.